Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Don C. En esta oportunidad, como pueden apreciar, nos acompaña el vicealmirante en calidad de retiro, Francisco Calisto Giampietri. En primer lugar, agradecido porque contribuyó tu persona y la institución que representas a la pacificación de nuestro país en esos momentos tan aciagos que ojalá nunca más vuelvan y que nosotros que peinamos las canitas lo hemos sufrido. Y también poner en jaque a aquellos países vecinos que en algún momento han pretendido hacer locuras, pero la presencia y el legado de Grau ha hecho desistir de esas tentativas. Buenas noches, vicealmirante. Bienvenidos al programa. Buenas noches, señor Zamora, ¿cómo está usted? Pero vayamos a tutearnos y dime Pancho nada más. Muchas gracias. Yo soy Don C. Sí, agradezco sobremanera tu precisión. Solamente debo puntualizar que esto fue un trabajo no solamente de los militares y de los policías, sino mucha población civil fue la que nos ayudó a lo que hemos logrado, que es la pacificación del Perú. Muchas personas se han sacrificado por esa pacificación y tenemos que honrar a todos los que han participado en ella. Dicho Sí, esto, estoy a tus órdenes. no, mira, el tema, bueno, sé que en la calidad de retiro tú sigues laborando, sigues creando, sigues inquieto en las cosas y una de las pasiones que tienes, tengo entendido, es cómo nos conectamos con el mundo, desde un análisis geopolítico que debe decantar en una geoestrategia. Claro. Entonces, ese es el tema, creo yo, fundamental, porque te digo, si atinamos bien a un buen diseño de una geoestrategia, podemos realmente resolver muchos de los problemas económicos del país, sobre todo en el mercado internacional. Tu introducción sobre el tema que vamos a tocar, Pancho. Claro que sí. El tema de la geopolítica tendríamos que definirlo primero, qué conceptuamos por geopolítica, ¿no? Que en resumen es un estudio de diversos sucesos políticos y efectos que tienen sobre el posicionamiento geográfico de un país, ¿no? Y el Perú tiene un posicionamiento realmente relativamente positivo en lo que Sudamérica por lo menos se refiere, pero no solamente Sudamérica, sino que vamos a ver que esto va un poco más allá, ¿no? Y la geoestrategia, que es una rama de la geopolítica, ¿no? Analiza ya una relación de problemas de estrategia, seguridad nacional, competitividad. Entonces el Perú en este momento ya está en un, y no solamente el Perú, sino el mundo está globalizado y el tema de competitivo es un tema importante y la geopolítica tiene que ver con esto, por el posicionamiento del Perú y la geoestrategia también, porque de nada nos sirve tener un buen posicionamiento político, geopolítico, si no tenemos una buena estrategia, ¿no? De conexión con el mundo. Claro que sí. O sea, nuestra posición es una posición privilegiada. Poníamos ahí en la descripción, ya, es privilegiada, pero digamos, si no tuviésemos la dotación de recursos naturales que tenemos, si no tuviésemos, digamos, las oportunidades para desarrollar industria dentro de nuestro país, digamos, nuestra posición sería relativa. Además, si no tuviésemos una estrategia, podemos estar bien posicionados, pero con mala estrategia tampoco nos sirve de mucho. Entonces, es algo que tiene que estar amarrado, es mi primera inquietud. Definitivamente. Y es más, nosotros tenemos una ventaja competitiva sobre muchos países que no tienen la cantidad de recursos políticos, los recursos que tiene nuestra geografía, como el oro, el cobre, Exacto. el litio, el petróleo, etcétera, y la posición geográfica que está casi enclavada en el centro de Sudamérica. Yo te voy a pedir que pongas, por ejemplo, la lámina número 4 que hemos compartido hace un momento y poder explicar un poquito esta concepción. Lo que nosotros vemos en este instante ahí es un planiferio que nos han inculcado a nosotros que tenemos desde el colegio, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo Claro. que vemos aquí? ¿Dónde está el Perú? Vemos al Perú en una esquina, abajo, a la izquierda, y frente al Perú, ¿qué hay? No hay nada, ¿no es cierto? Esta es una concepción eurocéntrica del mundo.
porque en el Claro, centro del planiferio, ¿qué cosa está? Europa. Y desde la antigüedad nos han inculcado que, es más, tenemos el sobrenombre de que el Perú y Sudamérica son el patio trasero, ¿no? Del mundo o de América del Norte. Y esta es la concepción que nos deriva este planisferio que nos coloca en una esquina abajo como la puerta falsa del mundo. Y frente a nosotros no hay ninguna oportunidad. Esta es una concepción errada del mundo. Ya nos pone en desventaja desde la concepción centrista del mundo. El centro del mundo está en otro lado y en el Perú no es así. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, a la número 5, nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo y nosotros tenemos que ser el centro del mundo porque nace de nosotros la conexión con el mundo. Entonces, si colocamos al Perú en el centro del planiferio, la figura cambia totalmente. Y ahí comienzas a ver todas las oportunidades que tiene el Perú. Tiene una proyección hacia el Asia, hacia Australia, tiene una proyección a través de 2 océanos hacia África, hacia Europa. Entonces ya vemos el Perú diferente. El claro Perú que es sí. un país marítimo, es un país amazónico, es un país andino, es un país con acceso a 2 océanos, es un país que tiene presencia en la Antártida. Entonces, la concepción del Perú es totalmente diferente a la de una concepción de un patio trasero. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Las ventajas competitivas y la posición no solamente geopolítica, perdón, sino también geoestratégica, cambia completamente con esta visión, una nueva visión geopolítica y geoestratégica del Perú, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos enseñar en nuestros colegios y ya no el antiguo planiferio. O sea, Mejor, rompemos un paradigma de tenemos, inmediato. tenemos que romperlo porque acordémonos que el 82% de los peruanos vive cerca al mar o a una vía lacustre o a una vía marítima o fluvial. Entonces tenemos una costa de norte a sur que tiene 3.000 kilómetros de distancia, que está bañada por el mar, cosa que muy pocos países lo tienen. Ahora, si entendemos que más del 91% del comercio exterior del Perú se realiza por vía marítima, ya comenzamos a ver la importancia que puede tener el Océano Pacífico en la vida del Perú. El 91% del comercio transita por ahí. El 95% del consumo total de combustibles en la economía del Perú es un combustible que en algún momento tiene que ser trasladado de un punto a otro y pasa por alguna vía de agua, o por un río, o por un lago, o por el mar, por supuesto, ¿no? Y nuestro mar no podemos perder de vista que es el más rico del mundo. Si no, de lo contrario, no vendría China acá a pescar, o no vendría Rusia a pescar y a depredar el mar. Entonces ahí estamos viendo que el Perú tiene pues un dominio marítimo inmenso, una proyección hacia el Asia que no la tiene ningún país en Sudamérica y está enclavado en el centro de Sudamérica. Entonces, Mira, es un paradigma que hay que romper inmediato, ¿ah? Lo que tú mencionas, esa generosidad divina, digamos, de tener una corriente de Humboldt y que justo nos acompaña en nuestro litoral, es una bendición lo que dice como recurso. Pero también mencionabas que las características costa, sierra, selva y recursos naturales abundantes que exigen, ya no solamente es vamos haciendo una geoestratégica, sino exigen implementar una geoestrategia para poder aprovechar mejor nuestros recursos en su relación con el mercado internacional. bueno, y no solamente sus recursos, sino elevar nuestro grado de competitividad, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir sobre la extracción de la materia prima y no sobre la transformación de la misma. Y a eso es Exactamente. a lo que nosotros tenemos que apuntar, ¿no? Nosotros no podemos seguir manteniendo la economía de nuestro país basada solamente en los commodities. Tenemos que dar un producto con por lo menos un mínimo valor agregado, ¿no? Entonces, en esta concepción de vivir de espaldas al mar, porque toda la costa peruana vive de espaldas al mar, no utilizamos el mar. Es increíble conceptuar o entender, yo no lo logro entender, de que, por ejemplo, Bolivia tenga más buques navegando con bandera boliviana en el mundo que el Perú, y no tiene el mar. Esa es una locura. Lituania, Luxemburgo tienen más buques navegando en el mar que el Perú. Holanda, Cuando, los cuando mejores nosotros, astilleros.
Holanda, los astilleros del mundo. Pero lógico, cuando nosotros tenemos una conexión con el mar natural, es la costa, no solamente la costa, sino la capital del Perú está besando el mar y nosotros la vemos de espalda solamente para correr tabla y hasta ahí, de ahí para adelante no lo vemos más. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa en este momento? Si nosotros queremos, el Perú ha crecido casi en 300% la exportación de, de agricultura, por ejemplo, Agroindustria. agroindustria, Ajá. paltas, arándanos, fresas, uvas. Hemos pasado a ser en muchas de estas cosas primeros en el mundo. Y eso tiene que exportarse hacia afuera. Y la exportación de estos materiales no se da por vía aérea, sino se da por el mar. El 91% del comercio de nuestro país se va por el mar. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros para que eso realmente funcione así? Si tú tienes tu carga y la tienes que mandar a China, el buque no va directamente de Lima, o perdón, del Callao hacia la China. El No. buque tiene que ir caleteando por todo Sudamérica hasta llegar al puerto de Manzanillo o llegar hasta San Francisco para recién acopiar toda esa carga en un buque más grande y que ese buque grande haga un solo viaje y por economía lleve más carga y cruce hacia la China. Todo este proceso dura 35 días. Claro que sí. Imagínate si tú tienes que exportar paltas y si tienes que exportar arándanos y si tienes que exportar bananos. ¿Qué cosa va a suceder con toda esta carga si es que se rompe la cadena logística o de transmisión de toda esta mercadería? La mercadería se va a malograr y se va a perder. O tienes que Entonces, asumir mayores costos. por supuesto, y eso encarece los costos porque el material tiene que trasvasarse de un buque a otro buque, manipularse, en el proceso de manipulación la carga se malogra, etcétera, etcétera, porque la carga orgánica es muy sensible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que ha sucedido ahora en el Perú? Y ahora sí vamos a entrar un poquito en materia en el Perú. Solamente lo que acaba de mencionar para darle una. Quiero contribuir. Eso de allí, lo que acaba de mencionar, es lo que todos los políticos hablan. Vamos a ser competitivos. ¿Cómo podemos ser competitivos en el mercado internacional si estamos de espaldas al mar, como mencionas? Bueno, ¿Cómo podemos ser competitivos? es ¿Cómo como, podemos dominar los mercados más exigentes? mira, nosotros ¿Cómo? tenemos, Carlos, nosotros tenemos un, este, un, una cantidad de tratado de libre comercio firmado con más países que México, por ejemplo. Entonces, estamos queriendo entrar a las ligas mayores, hemos crecido económicamente hablando, potencialmente hablando, y seguimos con la misma camisa. ¿No? Hemos crecido y es como cuando a tu hijito ya llega el fin de año y no quieres comprarle la camisa nueva para mandarlo al colegio, ya espérate hasta el próximo año y que aguante con la camisa que tiene. ¿Me dejo entender? No me hagas acordar mi infancia, hombre. Por favor. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos a un nivel competitivo. Por Estamos supuesto. entrando en una carrera a nivel mundial yendo sin zapatos o con unas zapatillas desamarradas. Tenemos que ponernos el tipo de indumentaria que se necesita para ser competitivos. No podemos ir a correr con ojotas, pues, ¿no? O con chaplas. Tenemos que ir con zapatos de clavo y el clavo tiene que ser del tamaño de la pista de tartán, etcétera, etcétera. Y para jugar fútbol, el toperol tiene que ser de cuero a gras. Y la pelota ahora tiene menos rozamiento y tiene el chip para ver si fue gol. O sea, estamos en ese mundo y nosotros seguimos enfrascados en la época de los años 70, 80. Tenemos que evolucionar. Por supuesto. Mira, ¿Ok? vamos a darle un poquito de cabida a los que nos vienen acompañando. Tienes un saludo de un amigo del colegio, me parece, Me parece muy bien. Carlos Manuel A los Ponce. Manuel Ponce. Un Sí, claro que afectuoso sí. saludo, Pancho, del exalumno del Liceo Naval Almirante Guise. Sí, claro que sí. Mi mayor, mi mayor. Ay, ay, ay. Entonces, que no sea el chivolo. Me estoy achivolando. Pero en fin, Y poniéndonos en tienes contexto, también César, allí dice Carlos José González, Warstrom,
la referencia del planiferio actual es de autoría del doctor Jaime Castro Contreras. Está haciendo Es correcto, una es precisión, correcto. ¿no? Es correcto, es correcto. Hay que hacer una mención al doctor Castro, que él tiene, que tuvo esta visión y que comenzó esta cruzada. Esto no es una cruzada personal, esto es un tema que ya viene moviéndose desde atrás. Y Entonces, como esta hablamos de teoría, mención, te quiero pedir un minuto para mis auspiciadores, pues, porque si no ellos se pero van a molestar. Un por minutito supuesto. No, y no, no, regresamos. Y ahí adelante. entramos de lleno en el fondo, porque creo que ya estamos entrando a la parte de la geoestrategia, que es fundamental. Bien, solamente quería mostrarte dos indicaciones. No sé si tú logras visualizar lo que ha puesto Genorak. Lo leo yo. Sí lo puedo visualizar. Vamos a tocar el tema del puesto de Chancay y lo vamos a explicar durante la siguiente lámina que vamos a tocar. Y tienes otra de Richard Medina. Un saludo, un gran amigo que hice un activismo ciudadano en Reacción a Perú. Muy Sí. bien, muy Bueno, bien. Reacción a Perú fue una iniciativa ciudadana muy bonita y que nos ayudó en el tema de la lucha por nuestra democracia, ¿no? En el tema del Me Castillo. parece bien, porque no solamente eres un académico, no eres un miembro activo en las acciones, sino que también te fajas para la estabilidad de las instituciones y la vida libre de idealistas radicales, ¿no? Bueno, Felicitaciones por eso también a ti y al grupo que te acompaña, o te sigue acompañando. sí, Muy bien, muchas gracias. entonces entramos a lo nuestro. Nos ponemos en materia. Entonces, lo único que ha sucedido, y vámonos a la lámina número 9, por favor. En esta lámina número 9 vamos a ver que lo único que ha sucedido en el mundo y acá lo tenemos graficado desde el año 80, hay dos gráficas, la de la izquierda es una que permite ver el movimiento de carga a través del mar. El transporte marítimo, lo único que vemos aquí es que ha aumentado año a año y sigue aumentando en sus diferentes modalidades, pero como barras en general, el transporte marítimo sigue aumentando. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede ahora? El Perú no está listo para recibir buques de gran tonelaje y en todo, vamos a la lámina 8 mientras yo voy desarrollando esta idea, en todo el Pacífico tenemos, ahí vamos a ver dos flechas de color verde, que son los dos puertos que pueden recibir, uno es San Francisco, acá hay un error, y Manzanillo es el otro. Son los únicos dos puertos que pueden recibir buques de 18.000 TEUs. ¿Qué cosa es un TEU? Es un contenedor de 20 pies. Los buques que que cargan estos contenedores, de 18.000 de estos contenedores, calan, o sea, necesitan mucha profundidad para poder navegar, 18 Ya. metros aproximadamente. Entonces, naturalmente, los puertos no tienen esa configuración y en América del Sur, en este momento, no existen puertos que puedan recibir esos buques, en ninguna parte. Entonces, toda la carga de América del Sur tiene que ir caboteando, o sea, haciendo cabotaje
a lo largo de América del Sur o del Perú para llegar a Manzanillo y de Manzanillo pueda esto cruzar hacia China y eso nos demora 35 días. Entonces, ¿qué cosa sucede con el? Ahora nos vamos a la lámina número 12. ¿Qué cosa es lo que sucede ahora en el Perú? Tenemos dos puertos, uno que ya está en ejecución, que se llama el puerto de Chancay, y otro que es el puerto de Corío. El puerto de Corío, que queda en Punta de Bombón, esto es en Arequipa, ya ha sido declarado mediante la ley 31625, que está en la lámina, un puerto de necesidad pública e interés nacional. Qué bueno. Así como sucedió en Chancay, que inicialmente la gente que era incrédula decía que vamos a hacer un puerto tan pegado al Callao, en la mitad del desierto, etcétera, etcétera, pero la necesidad de tener un puerto que reciba buques de 18.000 TEUs hizo que comenzase a explorarse toda la costa del Perú y encontraron el puerto de Chancay, que tiene la posibilidad de recibir ese tipo de buques. ¿Qué significa esto? Que los buques, no solamente del Perú, sino de Sudamérica, van a venir hacia el Perú a colocar su carga en el Perú en Chancay, a acopiar la carga del Perú en Chancay y desde ahí cruzar hacia el Asia y de esa manera ahorrar por lo menos de 15 a 20 días de navegación. Entonces, esto genera inmediatamente que los costos o fletes y sobrecostos que se puedan generar en el proceso logístico de transporte, sobre todo de la carga en contenedores, baje considerablemente, porque ya no tiene que hacerse una navegación trasteando de puerto en puerto, bajando de un buque, subiendo a otro buque, sino se acopia en los patios de maniobra de Chancay y de ahí se van a subir en los buques de 18.000 TEUs que ya no van a ir hasta Manzanillo, sino van a venir a Chancay. ¿Y por qué? Porque Chancay es parte de una inversión privada que el 60% está hecho por la primera naviera del mundo, que es China, que es COSCO. Entonces, COSCO está como socio estratégico del Perú en el puerto de Chancay. Él va a derivar su carga a Chancay en vez de llevarlo a otro punto, porque es el puerto que ellos están administrando, es su propio puerto. Entonces, esto va a darle una mejora competitiva al Perú sobre otros puertos. Porque pongamos un ejemplo. En este momento, Ecuador, ¿dónde tiene que mandar su carga para que esta cruce a China? La tiene que mandar a Manzanillo. De todas Chile maneras. la tiene que mandar a Manzanillo. Argentina tiene que dar la vuelta y mandarla a Manzanillo, a menos que cruce por el otro lado. Entonces, en vez de irse a Manzanillo, ¿a dónde van a ir ahora? Al Perú. Digamos, pero hay una pregunta para todos. Yo me he quedado también. Las condiciones para que puedas hacer un puerto de la magnitud que se tiene proyectado para Chancay y para Arequipa, permite alto calado, buques de gran capacidad de carga para que, Pero por supuesto que sí, a diferencia de otros países, a diferencia de toda la costa del Pacífico. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener al final? esa Vamos es a una tener ventaja comparativa, comparativa y competitiva, porque va ¿ya? a bajar los costos. Vamos a tener 4 puertos en el Pacífico. 2 van a estar en Norteamérica, América del Norte, uno en Estados Unidos y otro en México, y 2 van a estar en el Perú. O sea, Argentina, Chile y acá Brasil ha volteado la cabeza y ha visto, oye, un momentito, tenemos un puerto aquí en el sur que ya ha sido declarado de interés nacional y por el cual ellos están conceptuando mover su carga. Porque qué cosa es lo que pasa en el Brasil, y ahí te voy a pedir que me apoyes con este video que yo te he compartido, muy ¿Ya? corto, y qué cosa es lo que está viendo Brasil. Brasil ya la vio y nosotros seguimos de espaldas al mar.
Sí, Brasil ya la lo vio, vamos, lo está en vamos a, portugués y lo vamos a comentar. Vamos a comentar el claro video. que sí, claro que sí. Acá está, bueno, hay un caballero que no se identifica, pero está hablando básicamente de la depredación del mar, o sea, los buques factorías que se llevan algunos recursos, etcétera. Pero ahorita estamos hablando, y con todo el respeto, estamos hablando de la geopolítica, la geoestrategia, y, y, y nada, vamos a continuar, vamos a poner el video que nos ha pedido Pancho, que me parece que va a ser aleccionador. Quer construir um mega projeto para a América do Sul, ligando o Brasil ao Peru e conectando eles à China. Hoje, o Brasil e a América do Sul são grandes parceiros comerciais da China, mas para que os produtos saiam daqui, eles têm que passar pelo Oceano Atlântico, posteriormente pelo Cabo da Boa Esperança, atravessando o Oceano Índico, até chegar finalmente à China. Mas esse percurso tem 25 mil quilômetros e pode levar de 25 a 40 dias de travessia. E se esse projeto for realizado, os produtos poderão sair do Brasil e ir até o porto do Peru, no Oceano Pacífico, e assim chegar até a China com até 15 dias a menos. Esse projeto vai contar com uma imensa ferrovia, passando pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e o Acre, além também do Peru, onde será finalizado. E assim, o Brasil vai poder exportar tanto pelo Oceano Pacífico, quanto pelo Oceano Atlântico ao mesmo tempo. E sempre que você vir esses mapas, lembre-se do capital financeiro. Ok, esto nos permite ver, y yo a propósito, a pesar de que no es nuestro idioma, he querido escoger un video brasileño para que la gente entienda de que Brasil, que es la sexta economía del mundo, ha hecho una matemática muy simple y ha dicho, si doy la vuelta por el cuerno del África, al Cabo de Hornos, etcétera, me voy a demorar entre 25 y 40 días, y si me voy por el otro lado, me voy a demorar más o menos 15. Entonces, los sobrecostos se van a bajar en forma considerable. Imaginémonos que Brasil comienza a exportar toda su materia prima o sus derivados a través del puerto del sur del Corío. Si esto nosotros lo complementamos con zonas económicas especiales, perdón, que incentiven a la industria, no solamente nacional, sino también extranjera, a colocarse en el Perú, en estos hubs que van a ser dos puertos muy potentes. Uno ya está en construcción, el otro está ya visualizado como una necesidad a nivel nacional. Y transformar nuestra materia prima de un nivel primario a un nivel, por lo menos en primera transformación, el Perú va a dar un giro de 180 grados. Porque la concepción inicial del puerto de Corío es más grande que el puerto de Chancay. Y el puerto de Corío naturalmente llega más allá de los 19 metros de profundidad. O sea, ese puerto ni siquiera hay que dragarlo. Lo O que sea, es sí se tiene que natural. hacer es natural, porque el talud y el zócalo continental tiene una caída muy pronunciada en el sur. Entonces, esto ya ha sido estudiado. Entonces, naturalmente es un puerto que puede abrigar ese tipo de buques y más grandes todavía. Entonces, nosotros en este momento tenemos conocimiento, por ejemplo, y acá termino para poder, para que puedas entrar, César. Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, que México ha firmado un acuerdo con Tesla. ¿Quién es Tesla? Es una empresa que fabrica los autos del futuro, que son los autos con baterías de litio. Ese auto se va a tener que mover y ese auto va a necesitar baterías. Y ese auto, para hacer baterías, necesitamos litio. ¿Quién tiene el litio? Perú tiene litio. Y Bolivia también tiene litio. ¿Qué pasa si nosotros ya deberíamos estar conectándonos con Tesla y diciéndole muy bien, ¿usted quiere litio? Ya, yo les voy a vender litio, pero no les voy a vender litio en crudo. Yo les vendo las baterías. Ustedes pongan la fábrica en el Perú
la tecnología y nosotros ponemos el personal, ustedes lo preparan y hacemos las baterías y fabricamos baterías y exportamos baterías de litio. Vamos a ganar N cantidad de veces más que solamente el proceso extractivo del mineral en bruto. Eso es geoestrategia. En eso deberíamos estar concentrados los peruanos en este momento, en ver esa oportunidad de negocio que lo tenemos a puertas. Y en vez de eso, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Peleándonos entre peruanos. Qué tonterías. Queriendo dividir el país entre el norte y el sur, los ricos y los pobres, etcétera. Que eso no es un tema político que vamos a entrar en este momento, pero eso merma nuestra visión geoestratégica. Por supuesto. ¿Y qué cosa es lo que deberíamos estar haciendo en este momento? Potenciando el tránsito de cabotaje de puerto en puerto para ir a copiar la carga en el puerto Madrina, que va a ser o Chancay o Corío, para poder exportar el material. Entonces, claro, no todo es color de rosa, porque también esta es una excelente oportunidad, es una fortaleza que tenemos en el Perú por nuestro posicionamiento geopolítico, pero también tiene algunas amenazas y debilidades, por supuesto, porque no tenemos una industria lo suficientemente desarrollada para eso. Y hay algunas amenazas como las que hace unos minutos tú puntualizaste de un, perdón, de un oyente, que hay una amenaza sobre la sobreextracción del mar, hay una amenaza sobre la contaminación que se puede presentar en el mar, sobre los accidentes que se pueden generar en el mar, etcétera, 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 que nosotros tenemos que estar ya viendo. Pero el Perú sí se está preparando para eso. El Perú es parte de la Organización Marítima Internacional y la Organización Marítima Internacional es la que ve la seguridad, la protección, la navegación, la prevención de la contaminación en el mar, y el Perú es miembro de la Organización Marítima Internacional. Y para eso el Perú ha firmado ciertos documentos importantes que tienden a la preservación del mar, de la polución, de la explotación y de la sobreexplotación y de la capacidad de respuesta en caso que se vaya a presentar alguna emergencia en el mar. Entonces, todo esto es una concepción que tenemos que estar viendo, porque acaba de haber oportunidad no solamente de negocio, sino de chamba para muchísima gente. Un puerto tiene actividades conexas que van más allá del puerto per se. El manejo de grúas, el manejo de estiva de carga, que son actividades propias del puerto, tienen que ser sostenidas con otras actividades conexas, como son transporte especializado de carga pesada, mantenimiento de vehículos, comida para la gente, alojamiento, etcétera, etcétera, que vienen conectados al ambiente del puerto. Y el puerto, ahora los puertos cada vez tienden a tener zonas que son denominadas puertos secos, que son no solamente el puerto que está el patio de maniobras que está conectado al puerto físicamente, que besa la orilla, sino patios de maniobras que se proyectan hacia el interior, unos kilómetros más al fondo para desahogar un poco toda esta actividad que se desarrolla alrededor del puerto, porque si no, veamos cómo está el Callao. El Callao está turizado con un transporte que casi hace inviable que una persona normalmente pueda moverse libremente por los alrededores del puerto en el Callao. Entonces ahí se producen puertos secos que permiten maniobrar carga no solamente en los patios de maniobras del puerto, ¿no? Y esto es inversión, y esto es desarrollo, y esto, ¿de dónde va a salir la gente para dotar todo esto? Del mismo Chancay, del mismo Corío, o Punta Bombón, o alrededores de Arequipa. Entonces no estamos viendo la verdadera magnitud. El puerto de Chancay va a tener una capacidad de mover 1 millón de contenedores. ¿Tú te imaginas qué cosa es mover 1 millón de contenedores? ¿Qué va a pasar? A ver, te pregunto, ¿cuántas carreteras tenemos que corren de norte a sur en el Perú? Una sola carretera. Una carretera. ¿Qué pasa si esa carretera se bloquea por cualquier motivo? Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar haciendo es promoviendo que el Perú tenga un transporte multimodal que permita llevar la carga a través del mar con el proceso de cabotaje. Pon tú la lámina número 11, por favor, para mientras vamos desarrollando esto.
¿Qué pasaría si en este momento tenemos bueno, ya estamos teniendo un niño, como lo hemos tenido muchas veces, y se corta el transporte, no podemos abastecer el norte del Perú? Entonces existen buques, como son el primero que estamos viendo ahí en la lámina de color verde, que pueden recibir camiones sin necesidad de bajar la carga del camión, sino entra el camión completo. Esto se llama roll-on, roll-off. Entra el Ya. camión y a través de transbordadores se lleva el camión completo por el mar y se baja en el puerto en donde usted quiere llevar su carga. Entonces, a ver, dime, ¿quién va a poder cortar o bloquear las carreteras que hay en el mar? Nadie, pues, ahí hay 6.000 carreteras en paralelo. Nadie la puede bloquear. Y todo lo que necesitas para activar esto son Y dos si le cosas. ponen piedra, se hunde la piedra, güey. Así es. Y para activar esto necesitamos dos cosas, más allá de la visión de negocio de los empresarios. Necesitamos un buque que tenga la capacidad de hacer esto y necesitamos solamente rampas en los diferentes puertos para poder mover nuestra carga. Pero mucha gente me dice, no, almirante, es que los buques, eso es el primer mundo, acá no se puede hacer. Mentira, mentira, porque si vemos la segunda foto, en la derecha, arriba, vas a ver tres señores anaranjados de ahí con unos vehículos blindados que están dentro de un buque. Eso es un buque peruano, hecho en el Perú. Y más abajo vas a ver un tanque que sale de un buque, que está saliendo en el muelle. Ese es un buque peruano, es el BAP Pisco. Entonces, ¿dónde se hizo el BAP Pisco? ¿Dónde se hizo el último buque, que el BAP Paita, que son las dos fotos que tú ves abajo? Han sido hechos en el Perú, 100% hechos No en me el digas que Perú, en el CIMA. en el CIMA. ¡Ah! Entonces, si Bendita nosotros sea esa podemos embarcar, fábrica. mira, por ventura, si nosotros podemos embarcar tanques, vehículos blindados, ¿tú crees que no vamos a poder embarcar camiones? No tenemos que traer buques de ningún lado, los podemos fabricar en el Perú. Los empresarios deberían estar viendo esto. El Perú como país debería estar potenciando esto, incentivando. Y con la nueva ley de cabotaje que ha salido, lo único que tenemos que hacer es ponerla en ejecución. Y entonces tú embarcas tu camión y entonces ya no gastas combustible, no gastas llantas, no gastas lubricantes, no pagas peajes, no contaminas el ambiente, no tienes que entrar y atravesar la mitad de Lima y tu transporte, tu chofer se sienta en el transbordador y se va hasta el otro puerto. ¿Qué te parece? Mira, la oportunidad está planteada. Primer orden, competitividad, vamos a ser mucho más competitivos. Segundo orden, va a haber una dinámica económica extraordinaria. Si yo tuviese unos 500,000 o $1,000,000, estaría viendo cómo invierto en Chancay o en Arequipa, ¿no? Porque ahí va a estar el boom de las actividades económicas, ahí va a estar el comercio, ahí va a estar la dinámica. Las personas medianamente pudientes pueden invertir, los pequeños también, porque hasta se va a movilizar comidas, restaurantes, o sea, por todos lados, y además el prestigio internacional. Además vamos a jalar a otras regiones, la vamos a integrar y a otros países de la región, porque nos constituiríamos prácticamente en la zona a través del cual ellos podrían hacer sus embarcaciones directamente hacia los mercados más potentes que hay en Asia, que es China, por ejemplo, o en Europa mismo. Pero por supuesto, por eso es que nosotros, esta concepción de los puertos en el Perú nos da una posición ya geoestratégica, pero como un hub. O sea, tienen que venir al Perú para que de ahí salga. Les guste o no les guste. Y tanto es así que ya Brasil ya lo vio, como acabamos de ver en ese video, y hace Sí, poco, hace días atrás, el expresidente Frei de Chile ha salido diciendo, el Perú nos ha sacado la ventaja acá. pero están aprovechando porque ellos están en el supuesto, ese video lo demuestra, ellos ya están asumiendo que en el Perú va a haber un puerto que va a soportar embarcaciones de alto tonelaje, de alta capacidad de carga, porque ellos ya están viendo que tienen que llevar sus productos vía ferroviaria hacia ahí, y esa es una de las preguntas que hace nuestro amigo Guillermo Gómez, ¿no? Almirante Pancho, una pregunta, ¿qué ruta utilizaría la frontera con Brasil hacia nuestros puertos? O sea, yo, Es trenes, la, ahí estamos hablando de trenes, ¿no?
Es lo que hemos visto, claro, por supuesto. Tiene que ser una ferrovía. Por supuesto que la ferrovía al final evolucionará en algún momento y tendrá una carretera paralela, pero tenemos que comenzar con una ferrovía. Y la ferrovía permite un tránsito mucho más fluido, más organizado y con más capacidad de transporte, ¿no? Más capacidad de carga que una carretera, ¿no? Y necesita menos mantenimiento. Entonces tiene que arrancar con una ferrovía y después esto se complementará con carreteras. Pero no podemos seguir teniendo solamente una carretera que une el norte y el sur del Perú. No, no, Es una no, locura, pues. Es una locura. es- Y tenemos que tener un tren que también vaya paralelo a la carretera, que es el tren que ya se ha conceptuado de tener, que a mucha honra se llama el tren Almirante Grau, ¿no? qué Entonces bueno. tenemos muchas potencialidades y tenemos mucha capacidad en el Perú que no estamos viendo y nos estamos ensimismando en pelearnos entre peruanos en vez de estar empujando todos en una sola dirección. Y podríamos ser el Singapur de América del Sur, sin ningún problema, porque más allá de la tecnología que podríamos tener, tenemos los recursos naturales que ellos no tienen. Es porque sencillamente ven otro tipo de temas y no ven estos temas de acá que son reales, son factibles y que podrían llamar la atención. Carlos José González habla de adherirnos al Convemar. Yo no entiendo mucho eso de la Convemar y yo seguro que tú sí lo sabes. Sí, bueno, no necesariamente es condición sine qua non adherirse a la Convemar para poder explotar y regular las actividades en el mar, ¿no? Es un instrumento la Convemar, que en el Perú en este momento no ha sido firmado, pero es un tema un poco más técnico que tendríamos que, todo un programa lo podríamos discutir en el tema de la Convemar. Lo único que quiero puntualizar en este momento es que para aprovechar esta ventaja competitiva no es necesario o no es condición sine qua non adherirnos a la Convemar. Ya, y hay una señora, María Esther Castro Pizarro, me dice la idea es muy buena. La pregunta es si va a haber cantidad suficiente de barcos para carga. O sea, es una cuestión de mercado, ¿no? O sea, demanda-oferta. Sí, claro, por supuesto. Es que ¿qué cosa es lo que genera la oferta? Cuando existe una demanda, Claro, demanda. definitivamente. Entonces, la cantidad de tráfico marítimo que vamos a tener en el Perú va a ser superlativa comparado con lo que tenemos en este momento. Porque los buques de Sudamérica van a tener que venir al Perú y recalar en el Perú para poder mandar su carga hacia China. Por una cuestión de costos. Es una cuestión de costos y el mercado al final lo va a acomodar, porque es así, la ley de oferta y demanda, el mercado acomoda este tipo de cosas. Pancho, mira, tenemos bastantes cosas. Tengo en mi memoria anotado varios temas y en realidad es apasionante porque acá estamos hablando de inversión seria, acá estamos hablando de apostar, acá estamos hablando de un Estado que tiene que ser inteligente y direccionar las acciones que le corresponde para coadyuvar a fortalecer la geoestrategia en un concepto de geopolítica ya conocido, pero también a los empresarios. O sea, quienes también deben empujar el camión hacia el logro de estos dos grandes proyectos son los empresarios, porque los empresarios es allí donde van a ver asegurado su inversión, porque es ganar, ganar. Sí, es por todos lados, es un ganar-ganar siempre y cuando se maneje bien. Claro que sí, si no se hace una... Y esto, si bien es cierto, la iniciativa tiene que ser empresarial, porque acordémonos que el puerto de Chancay, por ejemplo, es una inversión privada, no es una inversión del Estado, ¿no? Que tiene un porcentaje chino y otro porcentaje peruano, pero si al puerto de Chancay le va mal, el Estado no va a perder ni un sola. Y de eso se trata. De eso se trata, pero el Estado tiene que dar un marco jurídico estable para que el empresario pueda arriesgarse a invertir, porque si tú le vas a cambiar las reglas del juego en la mitad del partido, entonces eso no va a suceder. No. Y lo que en este momento la gente tiene es un desasosiego por toda esta efervescencia política que existe en este momento del Perú, que no hace muy estable el ambiente para poder invertir. Entonces, el Perú ya tenemos que ver este tema como una concepción de país.
y tenemos que dejar de estar peleándonos el del norte con el del sur, el de la derecha con el de la izquierda. Mira, estamos en una competencia a nivel mundial, en un mercado que no tiene fronteras. Estamos en las Olimpiadas. Vamos a correr los 100 metros con vallas, o 110 con vallas, perdón, o los 100 metros planos, o lo que quieras, y necesitamos amarrarnos bien las zapatillas, porque si no las amarramos bien, nos vamos a pisar los pasadores en la mitad de la carrera y nos vamos a caer y vamos a dejar de ser competitivos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tantos tratados de libre comercio firmados si no los podemos ejecutar? Entonces, no podemos estar diciendo que la derecha, que la izquierda. Mira, yendo otra vez a la parte competitiva y el ejemplo que te he puesto. Tú, para amarrarte unas zapatillas, necesitas un pasador. Y el pasador tiene un lado, una punta de la derecha y una punta de la izquierda. Acá tenemos que agarrar a la izquierda y a la derecha y los tenemos que juntar y amarrarnos el pasador bien y buscar las vías de coincidencia en vez de estar enfocándonos en lo que nos disocia. Juntémonos hacia donde queremos salir, dejemos un poco la ideología de lado y vayamos para el bienestar del Perú. Derechas, izquierdas, centroizquierdas, etcétera, etcétera, son estilos diferentes, pero al final tenemos que llegar al mismo punto. Y si no tenemos claro a dónde tenemos que ir, entonces estamos equivocados. Eso depende ya también de nuestra madurez ciudadana, de las cosas que tengamos que decidir. Hacías un ejemplo de las carreras, y me da mucho miedo, pánico pensar que estamos en una competencia, carreras de posta, ¿no? Y por ahí el de la derecha corre, el de la izquierda dice, no quiero correr, más bien se tira el palo al otro lado. Así no vamos a llegar a la meta a ningún lado. Todos tenemos que correr en el mismo objetivo de llegar a la meta de la mejor forma posible. Pancho, te agradezco muchísimo. Yo estoy seguro que no va a ser la última oportunidad que conversemos. Seguramente vamos a tocar otros temas de interés. Y yo te invito a que nos alcances tus reflexiones para dar término al programa del día de hoy. Solamente lo único que me queda es pedirle a nuestros compatriotas que dejemos de lado las cosas que nos separan y nos concentremos en las cosas que nos tienen que unir. El Perú es más grande que sus problemas, lo hemos escuchado muchas veces, y vamos a sobrevivir como hemos sobrevivido a Castillo, vamos a sobrevivir a Boluarte y sobreviviremos al siguiente presidente, etcétera, etcétera, y el Perú tiene que salir para adelante. Y la única forma de salir para adelante es uniéndonos como peruanos. Cada uno tiene su estilo, está bien, pero lleguemos a un consenso, por lo menos en líneas gruesas, y apuntemos cada uno con su estilo hacia esa dirección, y todos vamos a llegar. Es una suma, de vectores. No se pueden contraponer los vectores, por más fuerza que estos tengan. Si se contraponen, se restan. Acá tenemos que ir en una sola dirección y sumar. Muchísimas gracias, te abrazo a la distancia. Abrazo. Y nos vemos a la próxima. Gracias, Pancho. Ha sido un programa muy, muy interesante. Me siento muy complacido con la participación de Pancho. Realmente es un crack en lo que estamos hablando. Ha sido bastante ilustrativo. Y para lo que hemos escuchado y los que estamos comprometidos también con el desarrollo, llevemos este mensaje. El mensaje es claro, tenemos que trabajar juntos. Ahora estábamos hablando de los puertos de Chancay y el de Arequipa, pero no es la única arista que hay que trabajar en el país. Tomemos esas recomendaciones y sigamos para adelante. Nada, yo me tengo que despedir y nos vemos hasta el día de mañana en Doncé a las 7 de la noche. Chao.